El Ecuador de 1925 a 1960 por Agustín Cueva. 1. La Revolución Juliana. El orden liberal oligárquico había acumulado demasiadas contradicciones en todos los niveles como para que pudiera prolongarse por más tiempo. Deteriorado como estaba, la oficialidad progresista no tuvo mayor dificultad en derrocarlo el 9 de julio de 1925, de manera incruenta. Signo, aunque solo fuese retórico de los nuevos tiempos, los protagonistas de la transformación juliana declararon de inmediato que su revolución perseguía la igualdad de todos y la protección del hombre proletario. Se trataba en realidad de un movimiento de carácter antioligárquico, dirigido en primera instancia contra el Banco Comercial y Agrícola, institución que no solo dominaba las finanzas nacionales, sino que además se permitía el lujo de designar desde el presidente de la República hasta ministros y subsecretarios. La lucha contra esta columna vertebral de la burguesía distó mucho, sin embargo, de ser radical, limitándose a establecer ciertos controles insuficientes para poner en vereda a los poderosos banqueros de Guayaquil. La reacción de estos no se hizo esperar, con las consecuencias económicas previsibles. Los ataques al Banco Comercial y Agrícola, el temor de que se produjera una quiebra bancaria, la desazón en que se vivía por las apresuradas reformas jurídicas, hicieron que se escondiera el dinero y el país sufriera una seria crisis de contracción del circulante. El gobierno no tuvo con qué pagar los sueldos ni a los propios militares. En vez de proceder a estatizar la banca privada, los militares prefirieron ceder ante el chantaje de esta, y hasta solicitaron al Banco Comercial y Agrícola un empréstito de 200.000 sucres. Y para aliviar la situación, se dictó en el mes de septiembre un decreto reformatorio de la Ley de Bancos, por el cual se les autorizaba menor porcentaje de respaldo legal para sus emisiones de billetes. Pareja 1958-383. Con esto, la suerte de la revolución estaba echada, y la contradictoria faz de reformismo era evidente. Opuestos al poder omnímodo de la plutocracia, pero incapaces de concebir un proyecto profundo de transformación, opuestos al poder omnímodo de la plutocracia, pero incapaces de concebir un proyecto profundo de transformación, los protagonistas del proceso juliano estaban condenados no solo a seguir una línea zigzagueante frente a la oligarquía, sino a expresar su protección al hombre proletario, con medidas tan ilusas que ni siquiera merecen el calificativo de populistas. Prohibición de la pelea de gallos, ley seca en Guayaquil, persecución a las tristes mujeres alegres del barrio Verde del Puerto, ligas de salud pública que muy poco pudieron hacer, prohibición de entrar sin zapatos en los mercados, edificios públicos, escuelas, parques, teatros, pero ninguna reforma capaz de proporcionar al desvalio los medios para comprar la vestidura de sus pies. Pareja 1958-383. En medio de este cúmulo de vacilaciones e ingenuidades, el gobierno no seguía empeñado, sin embargo, en llevar adelante una serie de reformas tendientes a la modernización del Estado ecuatoriano. Pero este mismo proyecto se enmarañó temporalmente en el problema del regionalismo, explotado con habilidad por la burguesía costeña, la cual, gracias a una intensiva campaña de prensa, consiguió hacer aparecer las reformas propuestas por el gobierno como un ataque a la ciudad de Guayaquil, de cuya riqueza dizque querían aprovecharse los serranos, recurriendo al subterfugio de reforzar el poder central. Y es que, a decir verdad, las cosas se presentaron desde el comienzo con cierta ambigüedad. La fuerza social que empujaba el proyecto reformista era sin duda de origen pequeño burgués, pero eso mismo le impedía manejar el Estado con una perspectiva de clase totalmente autónoma y enfrentar con éxito, por sí sola, a la poderosa burguesía agromercantil de Guayaquil. Intuyendo su debilidad, los militares julianos llamaron a colaborar consigo a civiles inequívocamente identificados como la oligarquía serrana, la que por supuesto no veía del todo mal esta oportunidad de ajustar cuentas con su rival de la costa. Este pacto coyuntural, las medidas ya no aparecían dirigidas contra la oligarquía del país en su conjunto, sino exclusivamente contra el grupo de Guayaquil, que desde luego era el más poderoso. El escritor Alfredo Vera llega a afirmar que
Con la derrota de los banqueros guayaquileños, se hizo trasladar a la capital el centro de la economía financiera. La banca quiteña, ligada al gamonalismo, cobró alguna fuerza y a su amparo tomaron notable desarrollo el comercio importador de la capital y algunas pequeñas industrias, principalmente la textil. Lo que solo en parte es cierto. No creemos que este momento histórico haya significado un real traslado de hegemonía del grupo oligárquico costeño hacia el serrano, sino que se trató de una situación coyuntural harto compleja en la que, al amparo de una correlación precaria de fuerzas, recuperó algún peso político la fracción oligárquica de la sierra. Este hecho fue, sin embargo, suficiente decisivo como para imponer claros límites a la acción del gobierno reformista, que ni siquiera se atrevió a poner en el tapete de la discusión política la cuestión agraria andina. Y el panorama se complicó todavía más cuando la pequeña burguesía de la costa, que dependía ante todo del comercio, manifestó su oposición a que se controlase drásticamente la actividad bancaria por temor a una contracción que paralizara sus negocios, mientras la clase media serrana, con claras miras burocráticas, presionaban en favor de un robustecimiento del aparato estatal. En las propias filas del ejército, los ideales iniciales no tardaron en decaer. El sargento mayor Ildefonso Mendoza, símbolo del ala más radical y popular del movimiento, fue destituido de su cargo cuando a la cabeza de un batallón entero intentó oponerse a los ascensos que la oficialidad acababa de otorgarse. Era evidente que las capas medias concebían su revolución ante todo como un acto de justicia para consigo mismas, y no solo en la esfera militar. Hasta antes de la transformación juliana, los empleos habían escaseado. Más ahora, se crearon o con funciones subdivididas para mucha gente. Se triplicaron o cuadriplicaron los sueldos de la alta burocracia militar. Hasta antes de la transformación juliana, los empleos habían escaseado. Más ahora, se crearon cargos sin función o con funciones subdivididas. Se crearon cargos sin función o con funciones subdivididas para mucha gente. Se triplicaron o cuadriplicaron los sueldos de la alta burocracia. Y al olor de tan rico presupuesto no tardaron hasta muchos de los díscolos de la víspera en allanarse a la situación tras los cargos de la nueva banca, de los nuevos organismos administrativos y de la diplomacia. Y es que, a partir de 1926, concretamente, la revolución había conseguido consolidarse como simple movimiento modernizador del Estado ecuatoriano. En esta perspectiva fueron suprimidos los llamados estancos particulares, monopolios locales o regionales. Se centralizaron las rentas públicas, se crearon el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. La Asamblea de 1929 sentó, además de algunos principios progresistas para la época, como el de la función social de la propiedad y la representación de las minorías políticas. Estableció el habeas corpus y reconoció derechos para los hijos ilegítimos. En este periodo se instituyó también la caja de pensiones para empleados públicos, se dictó una legislación laboral sobre contratos, jornada máxima, desahucio, trabajo de mujeres y menores y se crearon las inspectorías de trabajo, medidas que en algo beneficiaron por lo menos a los obreros de los sectores más modernos de la economía nacional, que en realidad no eran muchos. Mas nada de esto implicó un cambio estructural de envergadura, que modificara sustancialmente la condición de las grandes masas populares. En el mismo año 1929, es decir, al que se expedía una constitución de principios progresistas, el gobierno no vacilaba en reprimir sangrientamente los levantamientos indígenas de Columbe y Colta. La modernización del Estado ecuatoriano, como se ve, tenía límites de clase sumamente claros. La consolidación de la Revolución Juliana correspondió por lo demás a un periodo de convalecimiento coyuntural de la economía ecuatoriana, que las capas medias parecen recordar incluso con nostalgia. Óscar Efrén Reyes afirma que,
comenzó a circular en gran escala el dinero, y se advirtió principalmente en las clases medias alguna sanción de bienestar. Se aumentó el volumen de compras y pedidos, y los importadores duplicaron sus solicitudes de sedas, cristalerías, champañas, automóviles, vitrolas y mueblería de metal, y demás artefactos que contribuyen a embellecer la vida ecuatoriana. Ajustado a la realidad si se tiene en cuenta que en 1929, por ejemplo, la balanza comercial de Ecuador registró el déficit más elevado de su historia, con un saldo desfavorable de más de 4 millones de dólares, pese a que las exportaciones se habían recuperado a partir de 1925. Es una cifra promedio anual de alrededor de 14 millones de dólares. Tal era justamente la base de esta efímera prosperidad, que a su vez constituía el piso sobre el que se asentaba el precario equilibrio de fuerzas, que volvió variable la faceta modernizante del reformismo juliano, y hasta ese embellecimiento de la vida ecuatoriana, que no tardó en dispersarse. Cual al pobre, tan pronto como se hicieron sentir en el país los defectos de la Gran Depresión del capitalismo mundial. 2. Larga crisis de hegemonía. La depresión económica produjo una exacerbación de todas las contradicciones sociales, que se tradujo en una crisis de hegemonía de vastas proporciones. Por eso, en la década de los 30 se sucedieron en el mando nada menos que 17 gobernantes, y en solo un año, el de 1932, desfilaron por el Palacio Presidencial 5 mandatarios, y Ecuador sufrió una cruenta guerra civil. El primer gran efecto político de la crisis se produjo en realidad en 1931 con el derrocamiento del gobierno de Isidro Ayora, cuya caída marcó el fin del régimen emanado de la Revolución de julio de 1925. Y es que la crisis no tardó en mirar las bases económicas de este régimen, que finalmente se habían consolidado a expensas de la burguesía de Guayaquil, es decir, gracias a los controles y gravámenes impuestos a la actividad agroexportadora y comercial financiera en general. Deprimidas estas actividades, se agrietó también el punto de apoyo político más firme del movimiento juliano, constituido por estas capas medias cuyas demandas y aspiraciones resultaban imposible de satisfacer en la coyuntura actual. Bastaron, pues, unas cuantas manifestaciones de estudiantiles y populares para que la situación del gobierno de Ayora se volviese insostenible, por lo que los propios militares decidieron derrocarlo en agosto de 1931. Hecho que desde luego no implicaba ninguna solución. Por el contrario, la salida de Ayora fue más que el síntoma de la agudización de la crisis política, de las que las fuerzas más reaccionarias trataron de sacar partido, alentadas tanto por el debilitamiento de la burguesía agroexportadora como por el fracaso que la fórmula reformista acababa de experimentar. En efecto, los terratenientes conservadores decidieron explotar el descontento que la crisis generaba en el pueblo, y para ello constituyeron la llamada Compactación Obrera Nacional, movimiento de corte fascistoide que agrupaba a los ex campesinos y artesanos empobrecidos o caídos en la desocupación, fáciles de manipular gracias al dominio ideológico absoluto de la Iglesia Católica en la Sierra. Con dicha base, los conservadores lanzaron la candidatura del hacendado Neptali Bonifaz para presidente de la República, obteniendo una amplia victoria en las elecciones de octubre de 1931. Mas, el elegido fue descalificado por el Congreso Nacional pocos meses después, aduciendo que el propio Bonifaz había declarado ser peruano en más de una ocasión. En respuesta, los conservadores no movilizaron no solo a los huestes civiles de la Compactación Obrera Nacional, sino toda la maquinaria política que habían logrado montar y que contaba con amplias ramificaciones en los cuerpos armados, especialmente a nivel de una tropa que no era, por su extracción social, otra cosa que una prolongación de los famosos compactados. El 26 de agosto se sublevaron algunos batallones, desencadenándose así la guerra civil de los 4 días, que sembró de cadáveres las calles de la capital y terminó con la derrota de las fuerzas de Bonifaz, quien en ningún momento consiguió el apoyo de la oficialidad.
Una de las paradojas más tristes de nuestra historia determinó, pues, que la primera reacción aparentemente popular a la crisis fuese de signo derechista. La insurrección de una tropa manipulada por el clero y los terratenientes tuviera que ser aplastada a sangre y fuego por los contingentes dirigidos por la oficialidad progresista. Este desenlace no resolvió, sin embargo, la crisis política, que tampoco podía ser superada con el simulacro de elecciones realizado poco después, en octubre de 1932, en que gracias a un escandaloso fraude resultó elegido presidente de la República el candidato de la burguesía agroexportadora, Juan de Dios Martínez Mera. El malestar social continuó y las manifestaciones callejeras se multiplicaron, protagonizadas por los antiguos compactos y por gentes de Lampa, según el decir de nuestros historiadores. Se trataba en verdad de esas masas marginales conformadas a consecuencia de la crisis y que ahora no obedecían estrictamente a directivas conservadoras, sino que empezaban a aglutinarse en torno a un caudillo que iba a marcar rumbo político del Ecuador, José María Velasco Ibarra. Por eso, cuando Martínez Mera se vio forzado a renunciar en 1933, Velasco Ibarra no tuvo dificultad en triunfar en las elecciones realizadas en ese mismo año. De una parte, contó con el apoyo amplio del subproletario de Quito y también de Guayaquil, mientras que otra parte, ni los terratenientes conservadores ni la burguesía liberal se atrevieron a oponerle candidatos. Prefirieron cederle el paso a este personaje que se proclamaba cristiano al mismo tiempo que liberal. En todo caso, se presentaba como un mal menor dentro del crítico contexto descrito. A pesar de su popularidad, Velasco permaneció poco tiempo en el mando. Una oposición combinada de la burguesía de Guayaquil y de la clase media lo derrocó antes de cumplir el primer año de su gestión presidencial, y sin que sus bases populares pudieran hacer nada para sostenerlo. Después del derrocamiento de Velasco, la crisis política se agudizó nuevamente. Los militares encargaron el gobierno a Antonio Pons, quien renunció al poco tiempo, aduciendo que no podía asumir la responsabilidad de convocar a nuevas elecciones, ya que ello equivaldría a entregar el mando a los conservadores. Así que se prefirió devolvérselo al ejército, único grupo organizado que en esta coyuntura podía ejercer papel arbitral y que creyó hacerlo nombrando jefe supremo del país a un hombre oscuro y aparentemente anodino, pero que a la postre desempeñó un papel poco grato en nuestra historia, el ingeniero Federico Páez. Páez permaneció 2 años en el poder, de 1935 a 1936, en una coyuntura caracterizada por el ascenso de las luchas obreras y el incremento de las reivindicaciones de las capas medias, a lo que el jefe supremo respondió con medidas puramente represivas que fueron deteriorando cada vez más el clima político hasta provocar una nueva intervención del ejército, que derrocó a Páez y lo reemplazó por un oficial progresista, el general Alberto Enríquez. Durante el gobierno de la clase obrera consiguió la expedición del Código de Trabajo. Los sectores patrióticos del país lograron que se arbitraran medidas tendientes a abolir los privilegios más escandalosos de las compañías extranjeras, exención de impuestos, derecho a puertos libres, etc. Y la izquierda en general gozó de un clima de libertad, del que aprovechó para robustecerse y consolidar sus organizaciones. Eventos tan importantes como la reunión del Tercer Congreso de Trabajadores de Ecuador contaron incluso con el apoyo de dicho mandatario. Revitalización y nueva crisis de la dominación oligárquica. Estábamos, sin embargo, entrando en una nueva coyuntura económica, caracterizada por el repunte de las exportaciones que entre 1936 y 1937 prácticamente se duplicaron, pasando de un valor de 5 millones a $700,000 a una cifra cercana a los 11 millones de dólares. Este repunte de la actividad agroexportadora trajo naturalmente consigo una revitalización política de la burguesía de Guayaquil, que, en 1938, logró retomar directamente el gobierno por medio de Aurelio Mosquera Narváez, a raíz de la renuncia del general Enríquez.
Y es que, en realidad, aquella burguesía, unida a esos monopolios extranjeros cuyas prebendas trató Enríquez de abolir, había venido realizando una labor de zapata en las filas del propio ejército, tendiente a aislar y finalmente eliminar a la fracción progresista de este. La renuncia de Enríquez significó ya un triunfo de la reacción, pero el asunto no terminó con eso. Cuando la Asamblea propuso el ascenso del coronel Luis Lareal Alba a general, Mosquera Narváez, que acababa de asumir el poder, se opuso terminantemente a tal ascenso, por la razón llana y simple de que se trataba de un militar progresista. Este veto del Ejecutivo equivalía a una purga en el ala democrática del ejército y se inscribía dentro de un plan represivo de mayor envergadura aún. Por eso, cuando la Asamblea insistió en dicho ascenso, Mosquera aprovechó la ocasión para disolverla por la fuerza. En diciembre de 1938, con apoyo de los elementos más reaccionarios del alto mando militar, lo cual no fue más que el indicio de una serie de atropellos que el nuevo gobierno oligárquico estaba decidido a perpetrar contra los sectores democráticos de la sociedad, cuyo nivel de organización y combatividad resultaba ya intolerable para los amos tradicionales del país. Mosquera arguyó que el movimiento estudiantil se había politizado y que las cátedras se habían convertido en tribuna catequista de principios disolventes, pretexto del que se sirvió para reorganizar las universidades y los colegios laicos, destituyendo a los profesores democráticos para reemplazarlos con hombres de confianza del régimen. Todo esto amparado en una disposición que el espurio Congreso Extraordinario que el propio dictador constituyó en febrero de 1939 acababa de promulgar, dando por terminados los cargos de periodo fijo. Tanto los alumnos como los profesores y autoridades de los centros afectados se opusieron a tales medidas, encadenando un movimiento huelguístico que, al ser apoyado por numerosos sindicatos de trabajadores, textiles, trainvarios, choferes, electricistas, etc., adquirió envergadura a nivel nacional. En respuesta, Mosquera clausuró unas cuantas universidades y colegios y reprimió durante el Sindicato Nacional de Educadores, a la vez que impulsaba la creación de una organización paralela del cuño clerical más reaccionario. Y es que a estas alturas del proceso, la burguesía de Guayaquil actuaba ya plenamente ligada a terratenientes conservadores de la sierra con los que había constituido un sólido frente oligárquico de dominación. En este sentido, se fue tan lejos que en octubre de 1939 la misma Junta Liberal de Pichincha consideró necesario condenar la política oficial de sus supuestos coidenarios en los siguientes términos: el gobierno ha traicionado palpablemente los principios doctrinarios, escindiendo las filas del partido con las imposiciones de listas patrocinadas por los ministros de Defensa y Gobierno, para, por este medio velado por la moral, otorgar el triunfo al adversario conservador a quien no deseaba vivamente tenerle en la oposición. Y con esta actitud desleal se está engendrando paulatinamente al Estado laico al partido reaccionario. Era verdad. Aprovechando la disposición que le facultaba a remover a los funcionarios del periodo fijo, Mosquera Narváez había ubicado elementos de filiación conservadora en sitios claves de la administración e incluso había violado la tradicional autonomía municipal con el fin de establecer su control también a ese nivel. Por su parte, el Congreso Extraordinario perdió tiempo. A fin de consolidar la Santa Alianza con el capital extranjero, restableció la exoneración de derechos de importación para las compañías foráneas que, justamente, había sido abolida durante el gobierno de Enríquez. Además, como los sectores progresistas no dejaban de protestar contra todas las medidas y los obreros y estudiantes expresaban su indignación en manifestaciones públicas. Dicho Congreso concedió a Mosquera las facultades extraordinarias, con lo que el carácter dictatorial del régimen acabó por consolidarse.
En este punto andaban las cosas cuando Aurelio Mosquera falleció repentinamente en noviembre de 1939. Pero su muerte, como es obvio, no alteró significativamente el panorama político. Arroyo del Río, presidente del Congreso y conocido abogado de las compañías extranjeras, se encargó de la presidencia y convocó elecciones para enero de 1940. Como deseaba presentar su propia candidatura, renunció un mes antes a los comicios, siendo reemplazado por el doctor Andrés Córdoba, quien se encargó de perpetrar uno de los más escandalosos fraudes que se tenga memoria en Ecuador. En efecto, en las elecciones de 1940 participaron 3 candidatos: el mencionado Arroyo por el Partido Liberal, Jacinto Gijón por el Partido Conservador y José María Velasco Ibarra, apoyado por múltiples sectores deseosos de oponerse al sector oligárquico más odiado, que era precisamente el de Arroyo. Velasco fue sin duda quien más votos obtuvo, seguido seguramente del candidato conservador. Pero el resultado oficial de las elecciones arrojó resultados favorables a Arroyo del Río. Para todos el fraude fue evidente y más todavía para las masas velasquistas, que no tardaron en lanzarse a las calles a protestar por los hechos. En respuesta, el gobierno hizo brutales demostraciones de fuerza que dejaron incontables heridos en la ciudad de Guayaquil. La escalada represiva era, pues, patente y ahora se extendía a los sectores más amplios de la población. La situación se tornó más grave aún cuando Velasco y la plana mayor del velasquismo intentaron responder promoviendo un levantamiento militar que el gobierno conjuró a tiempo. Velasco fue finalmente apresado y desterrado a Colombia, hecho que desde luego no marcó el fin de la escala represiva. Un gobierno surgido en las condiciones mencionadas no podía mantenerse de otra manera que por el terror, tanto más necesario cuanto que el nivel de vida de las masas no haría más que deteriorarse en este periodo, pese a que la situación económica del país, considerada en abstracto, registraba condiciones favorables. En efecto, el monto de nuestras exportaciones llegó a más de $10 millones en 1942, a cerca de 23 millones en 1943 y casi a 29 millones en 1944. Estábamos, no lo olvidemos, en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Pero ello no se tradujo más que por una inflación galopante, con el consiguiente empobrecimiento de las clases populares. Entre 1940 y 1944, los precios internos se duplicaron, mientras los salarios y otras remuneraciones permanecieron virtualmente estancados. Y esto no fue todo lo nefasto del régimen de Arroyo. En 1941, las tropas de la oligarquía peruana invadieron nuestro territorio, colocando al gobierno arroyista ante el siguiente dilema: armar al pueblo para defender las fronteras patrias, pero corriendo el riesgo de que con las mismas armas se desencadene luego una insurrección antioligárquica, o mantener el orden interno y no ofrecer ninguna resistencia de envergadura al invasor. Arroyo tomó naturalmente la segunda opción, y ni siquiera se decidió a enviar los cuerpos militares mejor armados a la frontera, puesto que le eran indispensables como aparato interno de represión. Así que, en esta ocasión, sufrimos el cercenamiento de casi la mitad de nuestro territorio. Mas ni ello impidió que la oligarquía arroyista continúe reinando, siempre por medio del terror. Pero las contradicciones internas seguían agudizándose y subterráneamente se gestaba un movimiento popular de vastas proporciones. Confiado en la omnipotencia de sus cuerpos represivos, Arroyo del Río declaró en abril de 1944 que no se alejaría del gobierno antes de terminar el periodo para el cual había sido elegido. Sin embargo, unos cuantos incidentes ocurrieron entre el 26 y el 27 de mayo, fueron la chispa que encendió la hoguera el día 28. Tanto el asesinato de una menor como un choque, al parecer accidental, entre elementos del ejército y del cuerpo de carabineros, desencadenó en efecto un levantamiento popular que prácticamente liquidó a esa especie de guardia pretoriana de Arroyo, que eran los carabineros, hecho que determinó la inmediata renuncia de éste. Entonces, la Alianza Democrática Ecuatoriana
Frente Patriótico formado por los partidos conservador, socialista, comunista y una fracción disidente del liberalismo, así como por los movimientos Vanguardia Revolucionaria Socialista y Frente Democrático, llamó a Velasco Ibarra para que asumiera la primera magistratura del país. En realidad, fue la apoteosis del caudillo. Las campanas repicaron a su paso por las ciudades. Inmensas muchedumbres lo vivieron por doquier. El cura y el militante comunista, el proletario y el gamonal, hombro con hombro, le dieron la bienvenida. Si 11 años antes Velasco había aparecido como el salvador de los marginados, ahora, en mayo de 1944, todos lo aclamaron como un redentor. El 31 de mayo Velasco fue proclamado presidente ante una inmensa y heterogénea muchedumbre que copaba la plaza principal de la capital. El pueblo, los estudiantes, los hombres de izquierda que participamos en el derrocamiento de Arroyo del Río, cabeza y símbolo de la corrupción oligárquica liberal, tuvimos inicialmente la ilusoria certeza de haber realizado una auténtica revolución popular y democrática. Declararía 25 años más tarde el dirigente comunista José María Roura, quien participó en las jornadas de mayo como dirigente estudiantil. Certeza ilusoria en realidad, pues pronto el ímpetu democrático y popular iba a ser frenado por el propio caudillo. Que en sus discursos iniciales había prometido por lo menos un saneamiento moneral del país y un castigo ejemplar para los arroyistas, no tardó en reconocer que no estaba dispuesto a ir muy lejos en ese sentido. El capital, los negocios, dijo, son muy susceptibles, asustadizos. Si bloqueamos los fondos de 4 países, nos exponemos por la desconfianza y el temor a producir una depresión que cueste millones. La revolución comenzaba, pues, a enfrentarse con la dura realidad. Mientras la escasez de víveres y su carestía agravaban el hambre de las masas, en noviembre de 1944, Velasco ya no pudo soslayar este problema. Sufrimos por las subsistencias, admitió, pero estamos trabajando para que esto mejore después de un poco. Y reconoció que de hecho existía un profundo malestar en el país. Pasado el primer fervor, el Frente Patriótico que había llevado a Velasco a la presidencia comenzó por lo demás a requebrajarse. Sus contradicciones internas se hicieron patentes en enero de 1945 al producirse en Quito un choque ya frontal entre los velasquistas propiamente dichos y los sectores de izquierda que también habían integrado la Alianza Democrática. Este turbio y agitado 16 de enero, Velasco hizo un patético llamado a la calma y a la unidad, por sobre los rostros sangrantes de muchos militantes comunistas que acababan de ser agredidos por la derecha velasquista. Escuchad, amigos, les dijo, escuchad, vosotros hicisteis una revolución original. Para esta revolución se unieron todos los ecuatorianos. Para esta revolución se unieron el rojo con el conservador, el fraile con el soldado, la mujer y el hombre, el universitario y el obrero. Todos hicieron la revolución gloriosa de mayo. En lugar de decir abajo, en lugar de gritar vivas, reflexionad que estáis en el momento decisivo de la patria, que si se hunde la Revolución de Mayo no nos salvaremos. Velasco Ibarra, 1946-309. La revolución estaba hundiéndose, en verdad, y su profeta clamaba en el desierto. El conservador y el comunista podían haber estado acordes en derrocar a Arroyo, pero ya no lo estaban ni pedían estarlo en cuanto a emprender una transformación del país, y menos aún podían coexistir ahora en el mismo frente. Cuando el común denominador del patriotismo, herido por la derrota que nos infligiera Perú, lazo momentáneo que unió entre diferentes clases, había desaparecido, junto con el aparente hundimiento de los culpables más directos de tal derrota. Además, el propio Velasco reconoció después de muchos se habían unido al Frente Patriótico con el fin de pescar a río revuelto, satisfacer rivalidades intergrupales o simplemente con la finalidad de enriquecerse con los fondos fiscales o a través de diferentes tipos de negociados.
En efecto, en junio de 1945, Velasco se vio forzado a enviar una circular a todos los gobernantes, advirtiéndoles que la prensa del país está alarmada verdaderamente por la ola de fraudes y desfalcos que ha estallado en la República. Velasco Ibarra, 1946-413. Mientras la cúspide de la revolución degeneraba en esto, la izquierda hacía sus últimos empeños para, por lo menos, dotar al país de una constitución progresista, la que efectivamente fue promulgada en mayo de 1945, pese a la oposición del propio Velasco, que en ese momento se apoyaba ya sin tapujos en las fuerzas de derecha, al mismo tiempo que mistificaba la realidad, insistiendo en que el único problema que azotaba al país era el de orden moral. Pero las masas, que sentían en carne propia una miseria cada vez más acentuada, no fueron de su parecer. En diciembre de 1945 se lanzaron a las calles de Guayaquil a realizar la Marcha del Hambre, que fue brutalmente reprimida por la policía. Y como el malestar continuó expresándose a pesar de todo, Velasco no encontró mejor solución que la de proclamarse dictador, cosa que hizo en marzo de 1946. Fue el punto de partida de una represión sistemática de los obreros, los estudiantes y los partidarios de izquierda, a todos los cuales se acusó de bolcheviques y terroristas. Depurado de esta manera el país, Velasco estimó que podía convocar a una nueva asamblea constituyente para que legislara la situación en la que la izquierda ya no tuvo desde luego ninguna participación. Tal asamblea dictó una nueva constitución, dejando de lado todos los principios progresistas establecidos en la anterior, y nombró a Velasco presidente constitucional del país. Pero en circunstancias muy particulares, ante la amenaza de las tropas controladas por oficiales leales al caudillo, y es que, realizada por Velasco la tarea de mistificación y represión que la derecha necesitaba, ésta no veía claramente por qué razón lo mantendría mayor tiempo en el gobierno. En los meses subsiguientes, la situación no hizo más que empeorar. El costo de la vida, que en 1944 arrojaba un índice de 207, año base 1937, se elevó a 268 en 1945, 310 en 1946 y 355 en 1947. Además, entre enero de 1947 y mayo del mismo año, las reservas netas de divisas del Banco Central decayeron en 93 millones de sucres. En fin, durante 1947 continuaron las agitaciones provocadas desde el gobierno y agravadas por el desorden en el manejo de las cuestiones económicas. En agosto, la situación ya insostenible hizo crisis. El ministro de Defensa, un oficial superior, se resolvió a dar el golpe de Estado. Velasco Ibarra fue apresado, obligado a presentar su renuncia y luego expulsado otra vez del país. 8 días después del derrocamiento de Velasco y luego de algunas escaramuzas entre sectores del ejército, se hizo cargo del gobierno el presidente del Congreso, Mariano Suárez Veintimilla, quien convocó de inmediato a Congreso Extraordinario. En septiembre del mismo año, dicho Congreso nombró presidente de la República a Carlos Julio Arrosemena Tola, por el tiempo que faltaba para que concluyera el mandato de Velasco, esto es, hasta agosto de 1948, episodio con el que se cerraba un periodo tormentoso de nuestra historia y se abría otro, conocido como de paz y estabilidad política. Un periodo de estabilidad política. Se ha convertido en lugar común el subrayar el contraste entre el periodo de nuestra historia, comprendido entre 1925 y 1948, durante el cual se suceden en un clima de tormenta 23 gobiernos en igual número de años, y el periodo siguiente, de 1948 a 1960, caracterizado por una notoria estabilidad política. Esto es verdad, y por lo mismo el último lapso, con la salvedad de 2 o 3 momentos excepcionales de tensión, es relativamente pobre en acontecimientos que destaquen con nitidez el desarrollo de la lucha de clases y la crisis general del sistema. De suerte que para nuestros fines resulta innecesario reseñar los avatares de cada uno de los gobiernos de ese paréntesis de democracia.
Tuvimos en el lapso mencionado 3 mandatarios: Galo Plaza, 1948-1952; Velasco Ibarra, 1952-1956; y Camilo Ponce, 1956-1960. Elegidos todos estos de acuerdo con las reglas del juego democrático burgués, y que terminaron normalmente sus periodos presidenciales. Hecho tanto más insólito cuanto que los 3 mandatarios representaban tendencias políticas diferentes entre sí, pero en principio semejantes a las que acababan de enfrentarse con distinta suerte en el caótico periodo anterior. Galo Plaza, exministro de la época arroyista e hijo del mandatario plutócrata Leonidas Plaza, tercio en las elecciones de 1948 con el membrete de independiente, mas a nadie le cupo duda de que se trataba de un candidato liberal. Él mismo se afilió a ese partido en 1960. Velasco fue una vez más candidato populista y gobernó el país con su estilo bien conocido. En fin, Camilo Ponce, exministro del segundo velasquismo, era un conservador de la más pura cepa, líder del ala aristocratizante de la derecha, agrupada bajo el nombre de Movimiento Social Cristiano. Todas estas circunstancias han dado margen para que la burguesía se ufane de esta experiencia democrática y la atribuya a la madurez alcanzada por el pueblo, que según esta tesis debería proceder conforme a las reglas de juego burguesas para merecer el calificativo de maduro, y sobre todo a las bondades de una administración como la del señor Plaza. Guiado por un excelente buen servicio e inspirado por una sana filosofía democrática, Galo Plaza sostuvo y sostiene que el pueblo ecuatoriano está maduro para el ejercicio de la libertad. Sus 4 años de gobierno confirmaron su fe, escribe el historiador Alfredo Pareja, quien añade: esos 4 años de paz, de libertad, de respeto a la ley y a la dignidad humana han sido sin duda un honroso periodo de entrenamiento democrático que hubiera dado ya óptimos frutos si no volvieran en 1952 los procedimientos velasquistas de agitación, desorden económico, polémica agresiva e irrespeto a las leyes. Pareja, 1956, página 133. Ahora bien, y al margen de este tipo de interpretaciones ideológicas, resulta cierto que la administración placista introdujo un nuevo modelo y estilo de dominación burguesa en el Ecuador. Y es que la temada inflación del oro y sus repercusiones sociales y políticas durante el gobierno de Arroyo, así como los problemas económicos que no pudo resolver el segundo velasquismo, pese al mejoramiento de las exportaciones, fueron experiencias negativas para el propio sistema e indujeron a los sectores modernos de nuestra burguesía a tomar conciencia de la irracionalidad de su política. Irracionalidad desde el punto de vista de sus propios intereses, que ahora se tornaba evidente al comparar la situación de Ecuador con la de otros países de América Latina, que aprovechando la coyuntura favorable de la Segunda Guerra Mundial, habían iniciado o acelerado el desarrollo de algunos sectores de su economía. Por ello, Galo Plaza se propuso racionalizar el modelo de dominación burguesa, siendo el iniciador de la política que hoy denominamos desarrollista. Empezó por contratar misiones extranjeras para que realizaran los estudios técnicos pertinentes. Enfocó el problema económico del Ecuador en términos de producción y no simplemente monetacionales, cuyo producto llega a ser en 1948 el doble de 1943 y el cuádruplo de 1941. Para 1960, ellas alcanzan el monto de $1.200 millones, 13 veces mayor que el promedio de los años 30. Para un país cuya economía depende en gran parte de las exportaciones, estas oscilaciones son muy significativas. Por eso, en la década del 50, el PIB del Ecuador tuvo una tasa de crecimiento superior a la de la mayor parte de las economías latinoamericanas. Además, el coste de vida, que de 1930 a 1936 se elevó de 86,7 a 148,5 y de 1938 a
1948 casi se cuadruplicó al subir de 100 a 395 en el periodo que venimos analizando, se mantuvo relativamente estable. Entre 1945 y 1951 aumentó de 100 a 111 y de 1952 a 1960 se elevó en un 6%. Esto en cuanto a los hechos económicos. Con respecto a lo de índole sociológica, vale destacar que si en ese lapso pudieron aplicarse las normas democrático-burguesas, sobre todo en lo atinente a elecciones, ello obedeció a que en el periodo precedente se habían sentado las bases para que los conservadores ya no pudieran triunfar en términos absolutos, sino cuando más ganar una elección por estrecho margen y en condiciones tales que se viesen obligados a gobernar a la manera liberal. ¿Qué es lo que hizo Camilo Ponce, cuya administración apenas sí difiere en algo de la de Galo Plaza? Y no podía ser de otra manera, puesto que Ponce triunfó con solo el 29% de la votación. Ahora bien, la disminución tan notable de la clientela conservadora obedeció a dos hechos. Primero, la nueva relación demográfica entre la sierra y la costa. Esta última región, que hasta comienzos del siglo XX apenas albergaba al 20% de nuestra población, en 1950 poseía ya más del 40% de los habitantes del país. Dada la estructura económico-social del litoral y su tradición histórica. Para esto se debe ver el capítulo primero. El incremento de su población tenía que traducirse correlativamente al de las fuerzas no conservadoras y así sucedió. Segundo, el acelerado crecimiento de las urbes que o bien se produjo en ciudades en que la derecha siempre fue débil y donde gracias a aquel proceso se debilitó más aún, o bien ocurrió en algunas de las plazas fuertes de la reacción, pero que por el mismo hecho del crecimiento demográfico dejaron de serlo. Causa y efecto a la vez de la desarticulación de los sectores tradicionales de nuestra sociedad. El desarrollo urbano generaba inevitablemente comportamientos políticos que no favorecían al Partido Conservador. De manera que hacia los años 50, la derecha tradicional no tenía más baluarte que las zonas rurales y semirurales de la sierra, con una población relativamente reducida. Gracias al apoyo de esos sectores, sobre todo los conservadores, alcanzaron el 40% del total nacional de votos en 1948, el 33% en 1952 y el 29% en 1956. En tales condiciones, la burguesía liberal no tuvo inconveniente en aceptar las reglas de su propio juego, por la razón llana y simple de que el régimen político implantado por ella ya no corría el riesgo de ser trastocado por la derecha. Luego analizaremos lo ocurrido en el flanco izquierdo. Los mismos conservadores constataron la imposibilidad de restaurar el antiguo régimen y apresurándose en limar más aún sus diferencias con los liberales, lo cual contribuyó a aliviar la tensión política, al menos en cierto nivel. Por lo demás, para esta fecha muchos terratenientes serranos se habían modernizado, adoptando comportamientos capitalistas en sus explotaciones agrícolas. Galo Plaza fue precisamente uno de ellos, y lo que es más importante aún, la capitalización de la renta de la tierra transferida a los sectores comerciales, financiero e industriales habían desarrollado ya una verdadera burguesía serrana, cuyos intereses económicos, sociales y políticos concordaban con los de la burguesía del resto del país. El regionalismo comenzó pues a perder sentido. De otra parte, la clase media se incorpora en estos años plenamente al sistema. Según un estudio del economista Reinaldo Torres, en 1950, ella presentaba el 20,7% de la población total del país y percibía el 28% del ingreso nacional. En 1956, su situación era aún mejor, con el 23,4% del total de la población recibió el 31,4% del ingreso nacional. Así que la lucha llevada a cabo en los decenios precedentes había dado frutos. La clase media de los 50, compuesta por burócratas relativamente bien instalados y prósperos profesionales liberales y comerciantes, poco tenía que ver con la clase media incipiente y marginada de los años 20.
Además, la política de Galo Plaza fue muy hábil con este grupo social. Comprendió que aún los que se decían socialistas eran gente aburguesada con cuyo apoyo se debía más bien contar y los llamó a colaborar con su gobierno, cosa que el propio Partido Socialista lo hizo de manera oficial, y promulgó una ley de carrera administrativa destinada a garantizar la estabilidad de los empleados públicos. A la vez, su política de fomento de la producción favoreció también a la clase media. Incluso fomentó la formación de una pequeña y mediana burguesía rural en las áreas de colonización. El antiguo elemento perturbador, así, es el factor de estabilidad momentánea del sistema de venida clientela liberal, la clase media, la cual permitió a la gran burguesía resolver la paradoja consistente en que, pese a ser la clase económicamente más poderosa del país, durante largo tiempo no dispuso de tanto poder ideológico como los terratenientes tradicionales. Desde los años 50, en cambio, los liberales triunfan sin recurrir al fraude en la mayoría de las capitales de provincia y aún en Quito, es decir, allí donde sin existir un subproletariado numeroso que vote por los candidatos populistas, hay una clase media cuantitativamente importante, capaz de arrastrar en política a otros sectores a través de ese tejido de adhesiones, lealtades y aspiraciones que suele formarse en la frontera de las diversas clases políticas. Cabe anotar que el mismo ascenso de Camilo Ponce al poder fue posible gracias a la nueva situación y actitud de la clase media, la cual en 1956 ya no consideraba peligroso que el gobierno pasara a manos de los conservadores, como lo estimó en los años 30, por ejemplo. Y es que si de una parte la clase media se había aburguesado con los conservadores, había sucedido otro tanto. Estos habían abandonado sus pretensiones aristocratizantes y se resignaron a aceptar la plebeyización de la sociedad. Véase, pues, hasta qué punto este periodo histórico es interesante y cómo su estabilidad no obedece únicamente entre los factores políticos al hecho de haberse conjurado el peligro derechista, en el sentido de amenaza de restauración de las instituciones políticas preliberales, sino también en buena medida a la declinación de la izquierda. Apaciguada la clase media, recuperada esa antiélite intelectual que mal bien había sido la impulsadora, organizadora y hasta dirigente de los grupos marxistas, estos tenían que debilitarse y perder transitoriamente su combatividad. El principal impugnador del statu quo en este periodo fue el subproletariado. Por eso, Galo Plaza sufrió la oposición constante y violenta de concentración de fuerzas populares, movimiento político con base en los suburbios de Guayaquil, y Camilo Ponce sofocó un levantamiento de los mismos subproletariados en 1959, ordenando una represión que dejó centenares de muertos. En cuanto a Velasco Ibarra, no tuvo problemas con este grupo social por la razón obvia de que fue precisamente él quien lo eligió una vez más en 1952. Pero ese mismo triunfo del caudillo es significativo. Incluso en esta época de bonanza, los subproletariados no se olvidaron de su ídolo porque los efectos de la misma no llegaron mayormente a ellos. Velasco se impuso combatiendo duramente al placismo, es decir, como símbolo de la oposición de los marginados al dominio de la burguesía. Tuvo problemas con el movimiento estudiantil y algunos sectores radicalizados de la clase obrera, pero pudo terminar su mandato porque la coyuntura económica favorable le ahorró conflictos de envergadura con los grupos hegemónicos liberales o conservadores.